Cerca de una treintena de cabeceras, más o menos periódicas, han marcado la evolución de la prensa escrita en los 3 últimos siglos. Desde el primer título del Defensor del 1890 hasta otros más recientes. Todos están reflejados en un libro que se presenta como una herramienta útil para conocer la historia de la prensa y, por extensión, la de Tarifa. En algunos casos, Manuel Liaño no ha renunciado a reproducir pasajes o artículos enteros para dar claves al lector de cómo era la prensa, que reflejaba el papel que ejercía en la sociedad del momento. Se ve también en los periódicos, como ha dicho Juan Antonio, la guerra larvada, la cainista, entre dos facciones, y digo cainista porque son dos hermanos, el Partido Conservador, que es José María, no sé si es José María Núñez Reynoso, y el Partido Liberal Dinástico, que lo lleva Marcos Núñez Reynoso. Son dos hermanos con dos partidos que chocan en la población. La dársena del puerto también está hecha a polvo, y Juan Araujo, con su periódico a la cabeza, se pone en pie a fin de su reconstrucción, con una ayuda, una rifa y unas cuantas cosas que hacen con los marineros y los armadores. Hay una planificación del callejero en el barrio de San José de Extramuro, porque claro, las casas no tienen nombre, las calles no tienen nombre. Uno es La Cochera, porque me metí en La Cochera, el otro es la esquina de Pazo, el otro es la esquina de Guerrero, y empiezan a ponerle nombres de batalla. Una vez remozada la calzada, el alcalde actual, que me decía también mi amigo Carlos Núñez, que llegó a poner dinero de su bolsillo para que las obras se aligeraran o se concluyeran, y no se lo permiten, no sé si lo expedientan o algo por el estilo, que don José Cazalla Sotomayor, no sé si él o el Partido Liberal Dinástico le quiere poner el nombre de la calzada, en vez de Sancho IV el Bravo le quieren poner el nombre de José Cazalla Sotomayor, y la gente o los periódicos contrarios se echan encima y no lo consigue. Cuando primero que recibí de Argentina la colección del Nuevo Obrero, fue cuando yo me di cuenta de que había un siglo de la historia de Tarifa entre dos décadas, la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XXI. Y entonces me entusiasmé, porque nada más que empezar con el Defensor, nos hablaba, por ejemplo, de 3 años antes habían empezado la construcción, el desvío del arroyo que pasaba por nuestra ciudad. Y entonces se ve la problemática, que el ayuntamiento no tiene dinero, que el contratista es un matado y que no sabe hacer las cosas, y lo que critica la prensa que después que las cobijas la habían hecho por debajo de las casas, que cuando venía un chaparrón de 24 horas se colaba en los portales, volvía la porquería dentro de las casas. Entonces, una cosa muy curiosa que prácticamente no lo sabemos, y lo que tardó, porque tardaron por lo menos 8 o 9 años en construirlo, además que yo era un barrizá, no había quien anduviese por la calzada. La historia de Tarifa y su prensa 1890-2013 es en realidad el fruto de años de investigación emprendida por un Manuel Liaño Rivera que siempre ha cultivado la escritura. Lo recordaba así Juan Antonio Patrón, encargado de presentar su trabajo. La recuperación y análisis de cada cabecera de la prensa escrita ha centrado buena parte de los artículos publicados por Liaño en Aljaranda desde principios de la década de los 90. Por eso, la obra que ahora ha visto la luz de manos de la editorial Imagenta era esperada por muchos. Poeta de pueblo, conferenciante, articulista y pregonero. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores de España, en cuya página web se le refiere como el trovador de la historia más profunda de Tarifa, y por ende, nuevamente como poeta, trovero, ripista. Me tiene que explicar qué es esto de ripista, Manolo, porque no lo sé. Me encantan los ripios, nos encantaban, amigos de su y a mí. ¿Vale? Escritor y conferenciante. Investigador autodidacta, desde 1999 es miembro del Consejo de Redacción de la revista de estudio tarifeño Aljaranda, en la que ha publicado desde su primer número en 1991 innumerables artículos, todos concernientes a la historia de nuestro pueblo, y entre los que se encuentran varios dedicados a Tarifa y en particular a su prensa, en el que Liaño no solo nos señala
cuáles fueron los periódicos tarifeños, sino que a partir de a veces unos pocos ejemplares conservados, nos descubre datos de quiénes fueron sus editores, redactores, qué tendencias ideológicas tenían, dónde se imprimían, etc. Es decir, el libro encierra mucho más que la imagen de cada una de las cabeceras y mucho más que la interesante selección de artículos que ha hecho el autor. Y lo que encierra no es sino el fruto de años de trabajo que a la búsqueda y localización de cada uno de los ejemplares que se citan se une necesariamente el análisis crítico de su contenido, escudriñando cada pequeño detalle y ponerlo en relación con la época de aparición del periódico. Así, no es de extrañar que en este ínterin, desde que en 1991 aparecieran sus primeros artículos dedicados a la prensa tarifeña, en ese ínterin haya variado el título de lo que iba a ser su libro sobre la prensa de Tarifa, de aquel propuesto título, 100 años de historia de la prensa de Tarifa, a este, Historia de Tarifa y su prensa, 1890-2013. Ya era hora, Manolo. Para Imagenta, empresa editora del libro, esta es su 25ª obra publicada en 3 años de satisfactoria andadura. La apuesta por hacer historia de la prensa escrita en Tarifa tiene un nombre propio que conduce a Manuel Liaño. Llevamos ya 25 libros, este es el número 25 de los que hemos editado. Durante los años 2012 y 2013 hemos sido la editorial, curiosamente, ¿no? El primer sorprendido fui yo, la editorial más activa de la provincia de Cádiz, de lo cual nos alegramos. No nos estamos haciendo ricos, pero la verdad es que tampoco estamos perdiendo dinero, de manera que es una actividad que nos gusta y que nos parece que, aparte de ser un negocio, lógicamente, porque si no, no lo haríamos, pero no deja de ser una contribución, ¿no?, al aporte cultural, no solo ya de Tarifa, porque hemos editado muchas obras de fuera de Tarifa, incluso de fuera de la provincia de Cádiz, pero, en fin, es algo que lo hice con ilusión y no nos está resultando mal. Desde el área municipal de Cultura, que acogió la presentación del libro, se resaltó el esfuerzo de iniciativas locales como Imagenta, que apoyan la labor de investigadores y escritores. Como pasa a veces que se produce el milagro del éxito, donde parecía que era tan difícil como que en Tarifa hubiera una editorial. Y fruto del trabajo de él, ya son muchos los libros que han salido con este sello, que ya es un sello conocido, y que, como en este caso, como concejal de Cultura, me cabe una vez más reiterar el agradecimiento de toda la ciudad y todo el municipio por la labor que está haciendo. La cultura en Tarifa está gozando de una muy buena salud y que es fruto, lógicamente, del esfuerzo de muchas personas y de muchas instituciones. El Ayuntamiento lo está haciendo, lo está haciendo la editorial Imagenta, lo están haciendo tantos autores que están publicando en nuestra ciudad y muchos otros que quieren publicar y que están esperando el momento adecuado para hacerlo. Y el que este acto, que lógicamente es un acto de presentar un recurso cultural totalmente privado, se haga dentro del paraguas de la Delegación de Cultura en los salones municipales, es una satisfacción, es un honor, os lo agradezco verdaderamente, pero yo creo que es bueno y es un síntoma de salud de que tanto las iniciativas profesionales, privadas y la institución estamos caminando de la mano, porque el mundo de la cultura puede tener muchas formas de mirarlo y muchos aspectos de pensarlo, pero nada más que tiene una realidad y en esa tenemos que estar todos los que estamos aquí. El libro está ya disponible en www.imagenta.es y en librerías de la zona.